Javier González de Lara, presidente de la FEN, Confederación de Empresarios de Málaga. Bien, estimados secretarios generales provinciales de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, presidente de la Diputación, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, subdelegado del Gobierno, rectora de la Universidad y otros destacados miembros de la misma, anteriores presidentes de la FEN, diputados, senadores parlamentarios andaluces por la provincia de Málaga, presidentes de colegios profesionales, delegados de la Junta de Andalucía, portavoces y concejales del Ayuntamiento de Málaga, colectivos ciudadanos, representantes empresariales de federaciones y asociaciones de empresas miembros, directores de medios de comunicación de nuestra provincia. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero transmitiros mi agradecimiento por vuestra presencia en esta nueva edición de Fórum Europa, Tribuna Andalucía, y a su presidente, José Luis Rodríguez. Gratitud que hago extensiva a los patrocinadores, a Cajasol Banca Cívica y a Aquagest Andalucía, por permitirme volver a participar en este prestigioso foro social en libertad, donde tienen cabida todas las ideas y propuestas. Como sabemos, los efectos de la crisis, sobre cuyo origen tanto se ha especulado, son ya muy visibles para todos. Nuestras pequeñas, medianas empresas y autónomos lo están pasando francamente mal y muchas se encuentran al límite de su supervivencia. Ello es consecuencia de muchos factores, entre los que quiero destacar 4. Los problemas de financiación, la insostenible morosidad pública en segundo lugar, en tercer lugar, la adversa fiscalidad empresarial y, en cuarto y último lugar, el ineficiente marco de las relaciones laborales. Obligado por la brevedad necesaria de mi intervención en este formato de mesa redonda, donde me han precedido los representantes sindicales, me referiré casi en exclusiva a este último factor, por la trascendencia de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La crisis económica ha puesto de manifiesto la ineficiencia del modelo laboral español. El mercado de trabajo adolece de problemas que, lejos de ser coyunturales, son estructurales. Y muestra de ello son el último número de empresas que han desaparecido, con la consiguiente destrucción de tejido productivo y pérdida de puestos de trabajo, y unas tasas de paro sin precedentes en nuestra historia y en nuestro entorno. Según las cifras del último trimestre del pasado año de la encuesta de población activa, y que todos ustedes conocen, la provincia de Málaga alcanza una tasa de desempleo del 31,6% y se suma a la cifra impresionante de 251.000 personas. En los casi 4 años de crisis económica en nuestra provincia, ya hemos iniciado el 5.º año, hemos pasado de 71.900 desempleados a 251.000, lo que supone más de un 300% de incremento. Nuestra provincia, años atrás, dinámica en generación de empleo neto, se encuentra estancada laboralmente. Y nuestras pequeñas y medianas empresas y autónomos luchan diariamente por sobrevivir ante tantas dificultades, manteniendo a duras penas su actividad y el empleo. En medio de esta situación, con más de 5.300.000 desempleados en España, es necesario, entre otras cosas, cambiar el marco jurídico laboral para estimular una necesaria recuperación e intentar reducir la dualidad crónica de nuestro mercado de trabajo. Es importante mantener el principal activo de la empresa, que son los recursos humanos, nuestros trabajadores, como pilares básicos de la continuidad y viabilidad del tejido productivo. Lo he afirmado en otras ocasiones y no me cansaré de hacerlo. El buen empresario no suele preguntar a sus asesores cuánto cuesta despedir a un trabajador, sino cuánto cuesta contratarlo. Y lo verdaderamente caro en nuestro país sigue siendo contratar. Esa ha sido y es una de las claves del fracaso del modelo. Seguimos ostentando el récord en costes laborales globales, con las cotizaciones sociales más altas del entorno, significando estas un auténtico impuesto sobre el empleo. Una maraña compleja de modalidades de contratación poco ajustable a las necesidades de las pymes se suma a esta cuestión, siendo esencial no restringir todavía más la entrada al mercado laboral, añadiendo innecesarias limitaciones al uso de la contratación temporal. También se deben eliminar rigideces a la contratación estable en nuestro hasta ahora veterano marco laboral, intentando avanzar en la homologación de su régimen con el existente en otros países de nuestro entorno. Necesitábamos, por tanto, iniciar la modernización de un marco institucional con más de 30 años de antigüedad. Aplicar, a su vez, medidas eficaces contra el absentismo laboral,
reduciendo o gestionando de manera más flexible el tiempo de trabajo, actualizando el modelo de negociación colectiva, mejorando los servicios públicos de empleo y rompiendo entre todos algo que aún no hemos logrado, que es el tabú de la productividad. Pero para recuperar la confianza también debemos crear un clima favorable a la inversión y al mantenimiento de nuestro tejido productivo. Un escenario aún inexistente de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, auténtico sostén del empleo de nuestra tierra. Aunque seguimos siendo la provincia andaluza donde más sociedades se crean, bien es cierto que la mortandad de nuestras pymes está resultando alarmante. En los 2 últimos años han desaparecido más de 10.000 empresas en nuestra provincia, lo que ha significado la desaparición de casi 14 negocios diarios. Debemos también exigir mayor seguridad y certeza económica, dimensionando adecuadamente el hipertrofiado sector público. Existen en nuestro país 5.200 empresas públicas, es decir, una empresa pública por cada 9.000 ciudadanos, sin olvidar una reestructuración presupuestaria para alcanzar un equilibrio adecuando, en general, las políticas de gastos a los ingresos. Con estos antecedentes, el pasado 25 de enero, los agentes económicos y sociales suscribimos el segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, en un ejercicio de responsabilidad, como se ha destacado previamente por los representantes de UGT y comisiones obreras, para, a través del diálogo social, sentar las bases de la negociación de los convenios colectivos en los 3 próximos años. La presente reforma laboral pone en valor el acuerdo que alcanzamos entonces, en el que se innova en el sistema de fijación y actualización de salarios, se prima la negociación en el seno de la empresa y la flexibilidad interna. Todo ello para adaptar a la empresa al ciclo y a la competencia exterior y crear oportunidades para el empleo y su estabilidad. En este sentido, la reforma recoge buena parte de los principios que hemos acordado las organizaciones empresariales y los sindicatos. Posteriormente, como todos saben, el pasado viernes 10 de febrero, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el referido Real Decreto Ley. Desde su entrada en vigor, hace poco más de 10 días, se han producido opiniones para todos los gustos. Vender las últimas medidas como revolucionarias es quizá desproporcionado, en mi opinión. Decir que son inútiles o irrelevantes, sin duda, incierto. En una ocasión afirmó Baltasar Gracián: no te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tus oponentes se han puesto en el lado correcto. Los empresarios, al respecto, no asumimos ninguna postura que prejuzgue una posición ideológica concreta. No debemos reducir el calificativo de buena o mala una batería de disposiciones que pudieran abocar a pensar que si los sindicatos están radicalmente en contra, los empresarios estaremos decididamente a favor. Sería demasiado simplista el análisis y posiblemente conducente al error. Sin embargo, es innegable el avance de la reforma hacia la flexibilización interna de las empresas. El decreto introduce la posibilidad de modificar sustancialmente las relaciones laborales de cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, si existen probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que las aconsejen. Estas modificaciones pueden afectar, entre otros, a la jornada de trabajo, al horario y a la remuneración. La decisión de modificación sustancial es tomada por la dirección de la empresa y debe ser notificada en tiempo y forma al trabajador o a los trabajadores afectados, ante lo cual estos pueden bien aceptar las modificaciones, solicitar la rescisión de su contrato o impugnar dicha decisión ante la jurisdicción social. En consecuencia, se abre una vía de adaptación a los cambios de coyuntura sin tener que acudir necesariamente a los despidos, lo cual en principio debe considerarse algo deseable al poder evitar los mismos. Otro aspecto relevante de la reforma es la clarificación de la causa económica que justifica un despido. Hasta ahora, más del 70% de los despidos a los trabajadores con contrato indefinido se tramitaban como improcedentes, en ocasiones por absurdas razones disciplinarias, con indemnización de 45 días o de 33 por año trabajado en función de si el contrato era ordinario de fomento. La clarificación, o por lo menos es lo que se pretende, de la causa del despido era una asignatura pendiente en nuestra regulación laboral y, en este sentido, la reforma incide favorablemente. Pero a nadie se nos escapa que en la crisis actual muchas empresas cumplen hoy las condiciones que permiten despidos, bien individuales o colectivos, por causas económicas. Si bien es cierto que la gran mayoría de las pymes y autónomos se han visto forzados en los últimos 4 años a realizar ya procesos de ajuste estructurales, incluyendo la toma de decisiones sobre la dimensión de sus plantillas. No obstante, la vía del despido no sería mayormente utilizada
si además de disponer de mecanismos de flexibilidad interna, la empresa dispusiera de una mano de obra adecuada y permanentemente formada. Cuando los trabajadores cuentan como un capital valioso para la empresa ante una coyuntura negativa, la propia empresa trata de adaptarse a las circunstancias, reteniendo en lo posible a sus trabajadores. Pero la formación continua es una práctica aún por potenciar más en nuestro país. No más del 35% de los trabajadores reciben formación en sus compañías y, en consecuencia, muchas de ellas no tienen el suficiente incentivo para retener a sus recursos humanos en situaciones adversas, optándose, en consecuencia, desafortunadamente, por la vía del despido. En esta reforma, la formación continua en el empleo es una de las grandes ausentes, ya que solo se encuentra una mención de 3 líneas de buenas intenciones sobre la formación en las disposiciones finales segunda y tercera. Confiemos en que, en su desarrollo, este decreto ley se le otorga a la formación en el empleo la atención que requiere. Desde la Confederación de Empresarios de Málaga, y en consonancia con lo manifestado, consideramos que la reforma laboral va en buena dirección para la recuperación del empleo a través de importantes pasos hacia adelante. Se ha dado un avance imprescindible y sustancial en el proceso de modernización de la legislación laboral para aproximarnos a la flexibilidad de los países de nuestro entorno. El decreto sienta las bases para un mercado de trabajo más eficaz y elástico. Se trata de una reforma amplia y de calado, que incide sobre aspectos fundamentales y trascendentes para el buen funcionamiento de nuestro mercado laboral. Es un instrumento más que deberá ser mejorado sin duda en el periodo, insisto, de trámite parlamentario tan necesario y eficaz. Debo indicar también que incluye en su desarrollo muchas de las reivindicaciones empresariales que se venían realizando en los últimos años, si bien quedan en el tintero algunas demandas de importancia que no se han abordado. La reforma laboral no es satisfactoria para el ámbito empresarial en algunos aspectos. No reduce, en primer lugar, el elevado número de 43 modalidades de contratación que caracterizan a nuestro mercado laboral y que provocan confusión y un buen número de dificultades. Más bien lo incrementa. En segundo lugar, no se generaliza, por otra parte, una demanda empresarial muy importante, que es facilitar el acceso al mercado de trabajo, aunque con matizaciones. No se contempla la reducción de las altas cotizaciones sociales que se pagan en nuestro país, a las que me he referido anteriormente y que están entre las más elevadas de nuestro entorno. De este modo, salvo la excepción del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, contratar seguirá siendo caro para las empresas. Con estos argumentos nos podemos hacer la misma interrogante. ¿Generará empleo en el corto plazo la reforma laboral? Entiendo que la reforma no generará empleo por sí sola, máxime cuando debe acompañarse de una situación económica proclive a la creación de puestos de trabajo. Los efectos de la reforma se verán en el medio y largo plazo. El empleo volverá cuando crezca la demanda, a mayor actividad económica, mayor capacidad de generar empleo. Además, el grado de eficacia de la reforma laboral será mayor o menor en función del acierto del conjunto de medidas que se aborden en materia financiera, presupuestaria, económica, administrativa, educativa e incluso judicial. Se requiere, por tanto, una acción conjunta en todos los ámbitos, especialmente facilitando el inexistente crédito a las pymes y autónomos, reduciendo la insostenible morosidad pública e incrementando la inversión productiva para dinamizar el consumo. En definitiva, tenemos una importante tarea colectiva por delante, donde también los agentes económicos y sociales debemos seguir apostando por la negociación, el acuerdo y el diálogo social. En las últimas décadas ha sido trascendental en nuestro desarrollo socioeconómico los efectos beneficiosos de la paz social, fruto del consenso entre empresarios y sindicatos. Nuestra organización siempre ha apostado por resolver los conflictos con una interlocución leal y permanente. Como ejemplo, en 1979 se malograron en España 180 millones de horas de trabajo por huelgas y conflictos sociales, cuando en 2008 se perdieron menos de 9 millones de horas, reduciéndose en ese espacio de tiempo de casi 30 años en un 95%. Quiero hacer público mi reconocimiento a Juan Jiménez Aguilar, que nos acompaña, expresidente de la CEN, quien conoce bien los efectos del diálogo y de la concertación social, cuando durante muchos años propició decisivamente la misma, estando al frente de la Secretaría General de COE. Sin embargo, corren tiempos difíciles para el acuerdo, para estrecharse las manos y mirar en la misma dirección. La crispación, más política que social, condiciona y tiende a radicalizar las diferentes posiciones. La paz social no es gratuita, no se regala en la calle, no se improvisa
y supone tolerancia y ceder en las posiciones de partida de cada uno de los actores intervinientes. De hecho, la interlocución social debe salir fortalecida tras la reforma laboral. Estoy convencido de ello. Se flexibiliza la negociación colectiva con unos convenios a partir de ahora más adaptables a la situación real de nuestras empresas, alejándonos progresivamente del modelo paralegislativo que siempre hemos tenido y al que nos hemos acostumbrado. Son cambios importantes que habrá que aprender a gestionar a todos los niveles y en cualquier momento. Para concluir, creo que hace falta algo más. Un verdadero plan de choque tripartito que se plantee como objetivo final lograr, en varios años, una modificación del mapa de negociación español y del contenido de los convenios, para adecuarlos a la nueva realidad social y económica del país. Sin otro modelo de negociación no habrá verdadera reforma laboral en España, porque precisamente en los convenios colectivos es donde se ordenan las relaciones laborales en los sectores y en las empresas. Y esto conviene no olvidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga.